Hola, buen día a todos. El día de hoy les vamos a presentar el atrio del tabernáculo que están encargados con mi grupo de trabajo que fue Sara, Francesa y quien les está hablando, Milena. Desde el día de hoy vamos a hablar primero de dar un contexto de todo lo del tabernáculo, el cual se construyó en el desierto porque era el lugar donde el pueblo de Israel estaba pasando sus 40 años de peregrinación. Para esto quiero hablarle de dos principales versículos que nos parecieron muy importantes y es donde el Señor Dios le dice a Moisés que traigan sus ofrendas sagradas y acepten las contribuciones de todos los que tengan un corazón dispuesto a ofrendar. Es aquí en el tabernáculo donde se deben de hacer ofrendas donde cada persona lo dé a voluntad, es decir, que tengan un corazón dispuesto. Y para esto Él dice, haz que los israelitas construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos, es decir, que por medio del tabernáculo Él va a habitar en su pueblo. Y asimismo dice que deben de construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que él les mostró. Es decir, que el arquitecto y el ingeniero de cómo era que se armaba y con qué lo armaban en el tabernáculo fue Dios. Él fue el que dijo exactamente cómo debían de hacerlo. Y él propuso unos materiales en donde el tabernáculo se pudiera mover, que más adelante los vamos a ver. Entonces vamos a ver los componentes del atrio en diferentes partes. El primero del que le vamos a hablar es la puerta. Quiero decir que en el atrio solo había una única puerta para poder entrar y eso simbolizaba el camino hacia la presencia de Dios, que es solo uno, no hay más, es el único. Y para esto también en Éxodo 27:16 nos habla de la estructura de cómo era la entrada y dice, y para la entrada del atrio confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo, elabórala de lino tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Entonces, él nos explica detalladamente cómo debe de ser cubierta esta puerta y para esto nos habla de unos colores específicos, de los cuales su significado es que el azul es el cielo, es la divinidad de Dios. La púrpura es solo de la realeza. Y el carmesí, que es el escarlata del que nos hablan, significaba el sacrificio y la sangre, que es de lo que vamos a hablar precisamente en el atrio, y también el lino blanco, que significaba pureza, justicia. ¿Listo? Entonces, estos eran los colores de los que estaba conformada la puerta y por qué eran tan específicos, y era lo que significaba poder entrar al templo de Dios, que era el tabernáculo. Bueno, el altar de bronce, primer mueble del atrio. Allí se ofrecían los sacrificios por el pecado, simbolizaba la expiación, el inicio para acercarse a Dios. Lavacro, fuente de bronce con agua entre el altar y lugar santo. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para servir, para poder seguir también. Representaba la purificación y la santidad necesaria para entrar ante Dios. Todos estos procesos se hacían en el lavacro donde se lavaban sus manos para poder entrar al siguiente, o sea, era como el siguiente paso. Hola, yo les voy a hablar de las cortinas del tabernáculo. ¿Qué son las cortinas del tabernáculo? Eran telones grandes y muy decorados que cubrían y formaban el tabernáculo. Funcionaba como paredes, techo y protección. Tipos de cortinas. Había 10 tipos de cortinas. Material: lino fino torcido. Colores: azul, púrpura y carmesí. Diseño: querubines y bordados. Su función: representaban la pureza de la santidad y también los colores tenían significado. Por ejemplo, el azul tenía lo celestial, el púrpura significaba la realeza y el carmesí significaba el sacrificio. Cortinas exteriores: cortinas de pelo de cabra. Pero esta cámara está re sucia. Listo. En este caso habían 11 cortinas. El material era resistente, funcionaba como techo principal, simbolizaba servicio y obediencia. Suciemos otra vez esta cámara porque qué. Cubierta de pieles de canero teñidas de rojo.
Estas eran las más resistentes. Rojo, el rojo simbolizaba sacrificio. Tercero, cubierta final de pieles finas. Era la capa más externa, protegía del sol, viento y lluvia. Era sencilla por fuera. Cortinas especial. El velo. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era la más decorada. Simbolizaba que el pecado separaba al hombre de Dios. Ahora, curiosidades. Dios dio instrucciones exactas. Hasta las medidas, nada fue improvisado. Las cortinas exteriores eran más simples porque su misión era proteger, no lucir bonitas. Las mujeres hábiles eran las que tejían el lino fino. En Hebreos 10:20 dice, por el camino no dudo que Él nos abrió a través del velo, esto es, por su carne. Así damos por terminada nuestra exposición y espero que les haya gustado, que lo hicimos de una manera resumida para que ustedes pudieran entender. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que solo hay una única puerta, y así como lo dice Juan 10:9, y es yo soy la puerta, es decir, Dios. Esa es la única puerta para poder entrar. El atrio es el lugar de acceso y preparación, así como nos lo mostraron, muestra el acercamiento a Dios requiere primero de sangre, que es el altar de lo que nos habló Sarita, y luego el agua y la fuente, que ya vimos que hablaba de la purificación, del bautismo y de una limpieza. También tenemos el altar de bronce, que es la cruz y el sacrificio que debemos de dar para que se consuma el pecado y quedemos libres de pecado. Y tenemos también el lavacabro, que lo venía diciendo, la purificación, el arrepentimiento o el bautismo, como lo dice la palabra. Y eso es todo.